Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Idalia Patricia Martínez Quecholac y a continuación le explicaré el análisis biomecánico de la marcha. La marcha está definida como el paso bípedo que utilizan los seres humanos para desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético. Gracias a esto se pueden inferir muchos aspectos, como la personalidad, el autoestima, salud, emociones de cada persona. La marcha de cada persona está influenciada por la postura, sistema óseo y muscular, entre otros. Desarrollo de la marcha. El recién nacido muestra unos automatismos de la marcha cuando se le coloca en posición vertical, sujetándole por las axilas, y sus pies contactan con una superficie. Este realizará reflejos de marcha cuando se aplican movimientos de basculación. Esto da lugar al balanceo de la marcha, y el bebé no mantiene erguida la cabeza. Esto es un reflejo primitivo, por lo cual se le denomina marcha automática, y desaparece en los primeros meses de vida. El niño de 7 meses comienza a moverse con movimientos de reptación y a los 8 meses consigue mantenerse de pie. A los 10 meses comienza a gatear con el abdomen muy cerca del plano de apoyo. A los 11 o 12 meses gatean con las manos y los pies y dan sus primeros pasos, si les dan las dos manos. Además, esto tiene que influenciar por la velocidad de maduración del sistema nervioso. Ciclo de la marcha y sus divisiones. El medio de soporte comprende 5 fases y el periodo de balanceo comprende de otras 3 fases restantes. Entre las fases de soporte están el contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. A continuación, definiré cada una de estas fases. Fase de contacto inicial. Es el instante en el cual el pie se adelanta para el contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena cinética, pues el pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Principalmente la región de impacto es el talón, y por eso se le da el inicio, y a continuación el ciclo de la marcha. El segundo término a definir es respuesta a la carga, que este va a ser el intervalo en el que el pie hace contacto con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad, ya que presenta cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha, y durante su desarrollo se presenta el primer doble soporte. Continuando con el tercer término es el soporte medio, que se va a iniciar con la extremidad contralateral. El contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos, es decir, el antepié. El pie como punto fijo permite que el cuerpo se desplace gracias a la rotación de la tibia. Representa del 10% al 30% del total del ciclo y es el 50% del soporte simple. El cuarto término a definir es el soporte terminal. Una vez que el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se desplaza para elevar el peso hacia los dedos y transferir la carga contralateral, y es cuando entra en contacto con el piso. El último término a definir es el prebalanceo. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral se despega del piso. Durante el prebalanceo, el peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a otra. La ipsilateral se descarga por completo de la contralateral, recibe la carga y representa el 50% al 62% del periodo de soporte. De forma simultánea se presenta el segundo doble soporte. La siguiente fase del ciclo de la marcha es el periodo de balanceo, el cual comprende de 3 fases diferentes: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. A continuación, definiré cada uno de estos términos. Balanceo inicial comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y terminan cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. 60 grados. El músculo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad contralateral. En este instante soporta el peso corporal. Esta fase ocupa del 62 al 75% del ciclo de la marcha.
El segundo término a definir es el balanceo medio, el cual inicia con la flexión máxima de rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente. Esta fase es del 75 al 85% del ciclo total. El último término a definir es el balanceo terminal, que se inicia en la posición vertical de la tibia y continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso y se vuelve a reiniciar el ciclo, con el contacto inicial. Este ciclo representa el último 15% del total de la marcha, es decir, que va del 85 al 100%. Ciclo de la marcha. Es el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. En este sentido, se registra el ciclo de la marcha de la extremidad inferior derecha e izquierda, para establecer las comparaciones que permitirán identificar asimetrías. Periodo de paso. Es referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial del pie y del mismo evento del pie contralateral. Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo, referido como el periodo de paso de la extremidad inferior izquierda. Este es el que avanza y por consiguiente el registro es de ambas extremidades. Cuando existe dolor en una extremidad inferior, la persona reduce muy notorio el tiempo de apoyo. Periodo de balanceo. Durante este periodo se invierte la cadena cinética, pasa de ser cerrada a abierta, pues es el punto fijo que constituye la articulación coxofemoral y el móvil, el pie. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en 1 minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de la marcha. Normalmente es de 90 a 140 pasos por minuto. Longitud de paso largo o zancada. Es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. En ocasiones se confunde con el ciclo de la marcha, pero es importante destacar que es uno de los parámetros espacial, mientras que el otro es temporal. Longitud de paso corto. Es la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de la extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. La comparación del paso derecho como izquierdo nos da la información de la simetría de la marcha. Ancho de paso. Está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies, por ejemplo los talones. Es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Esto significa, con un ancho amplio de paso, la persona incrementa su estabilidad y equilibrio. Ángulo de paso. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente está entre los 5 y 8 grados de frecuencia de torsión de origen pélvico, femoral, tibial o podal de la extremidad inferior. Puede generar un incremento del ángulo de paso en su inversión. Primera tarea funcional. Es la aceptación de peso, que coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta a una cerrada. Segunda tarea funcional. Es el soporte de una sola extremidad. Se relaciona con las dos siguientes fases, el soporte medio y el terminal. Como su nombre lo indica, es el peso corporal que cae totalmente en la extremidad de apoyo, que denomina gran estabilidad, mientras que la extremidad contralateral se encuentra en balanceo. Tercera tarea funcional. Se refiere al avance de la extremidad. Está asociada con las 4 fases restantes: prebalanceo, balanceo inicial, medio y terminal. Esta tarea funcional garantiza que el pie se despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Desplazamientos del centro de gravedad durante la marcha.
En el adulto se calcula que el centro de gravedad se encuentra a la altura de la primera a la segunda vértebra sacra, dada la continuidad de los movimientos asociados que presentan durante la marcha. El centro de gravedad, además de seguir la progresión de la misma, sufre desplazamientos alterados de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, lo cual garantiza que caiga sobre la base de soporte o el área del pie de apoyo. De acuerdo con la fase que se encuentra, si el centro de gravedad presenta desplazamientos exagerados, incrementa un gasto proporcional energético. Mecanismo de control para que el centro no se deprima demasiado. Durante el doble soporte, el centro de gravedad tiende a descender. La rotación pélvica es uno de los principales mecanismos de control específico para prevenir un descenso mayor. La pelvis rota un total de 8 grados, es decir, 4 grados hacia adelante y 4 grados hacia atrás. Además, el tórax debe girar en dirección contraria a la pelvis para conservar el equilibrio y ayudar a regular la rapidez de la marcha. Mecanismo de control para que el centro de gravedad no se eleve demasiado. Cuando el peso se transfiere de una extremidad a la otra, el centro de gravedad alcanza su punto más alto a medida que el peso corporal cruza sobre la extremidad apoyada, es decir, que durante el soporte asciende. Por lo tanto, existen dos mecanismos importantes para prevenir un ascenso mayor al fisiológico. Durante el soporte simple, el descenso pélvico y la flexión de rodilla. El discreto descenso de la pelvis del lado sin apoyo es 5 grados con respecto a la horizontal, conocido universalmente como Trendelenburg, positivo fisiológico de la marcha. Empuja hacia abajo el centro de gravedad aproximadamente 5 milímetros. El pie de la extremidad que avanza hace contacto con el piso. La rodilla está próxima a la hiperextensión completa. Posteriormente a la respuesta de la carga, a la rodilla se flexiona 15 grados aproximadamente, luego se extiende y mantiene 5 grados de flexión en el soporte medio para terminar extendida y el soporte terminal y volverse a flexionar en el prebalanceo. Mecanismo de control para que el centro de gravedad no se desplace demasiado lateralmente. Normalmente el peso corporal se transfiere de una extremidad a otra y el centro de gravedad se ubica directamente sobre la base de sustentación del pie de apoyo, debido al geno valgo fisiológico presente en la mayoría de las personas y que aún es mayor en las mujeres por el ancho de la pelvis. Este hecho permite que la caída vertical de la tibia con respecto al suelo y permite un ligero movimiento lateral de la pelvis para que el centro de gravedad se desplace 2.5 centímetros a cada lado. Mecanismos de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Existen mecanismos que hacen más horizontal la trayectoria del centro de gravedad, es decir, atenúan los picos de la onda sinusoidal, que describe su desplazamiento. Entre estos encontramos el movimiento de la rodilla, el tobillo y el pie, y por otra parte el aplanamiento de la bóveda plantar. Mecanismos de mecedora, pie y tobillo. Existen 3 mecanismos de mecedora. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a otra. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez que el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. El tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran el peso hacia los dedos y a la otra extremidad. Ahora bien, como ya sabemos, la marcha es el mecanismo de locomoción del ser humano. El ciclo de la marcha comienza con el ciclo del talón y termina con el despegue de los dedos del pie.
Para entender esto requerimos de dos métodos de análisis del ciclo de la marcha. Mediante la cinemática entendemos cómo se realiza el movimiento, y la cinética nos va a explicar cómo existen fuerzas externas e internas que favorecen a que se realicen. Cinemática del tobillo. Cuando el pie mantiene un contacto directo con el suelo, el tobillo adquiere una posición neutral, una flexión plantar a 15 grados y una rotación anterior de la tibia. Después hay un punto de apoyo medio en el que el tobillo adquiere una dorsiflexión a 5 grados. Enseguida se produce el despegue del pie con una dorsiflexión de 35 grados y una flexión plantar a 20 grados. Al término de esta se va a realizar la fase de balanceo y el tobillo adquiere una posición neutral. Cinemática de la rodilla. Durante el contacto con el suelo, la rodilla mantiene una extensión completa, una flexión hasta los 20 grados, y durante el punto de apoyo medio, la rodilla adquiere una flexión que disminuye hasta los 10 grados, una extensión completa justo antes del despegue. Cuando el despegue del pie se da, la rodilla adquiere una flexión de 40 grados, y al término de esto, la fase de balanceo provoca que la rodilla mantenga una flexión de 65 grados a la mitad del balanceo, y una extensión máxima al final del balanceo. Cinemática de la cadera. Durante el contacto con el suelo, la cadera adquiere una flexión de 30 grados, empieza a extenderse y a disminuir hasta los 20 grados de flexión. Durante el punto de apoyo medio mantiene una posición neutral y una hiperextensión de 20 grados justo antes del despegue. Cuando se realiza el despegue del pie, mantiene una neutralidad y una flexión posterior. Al término, durante la fase de balanceo, existe una flexión de 30 grados y en la fase media de balanceo. Cinética del tobillo. Fuerzas externas. La fuerza resultante de la reacción del suelo en el tobillo se da cuando incrementa el peso del cuerpo en la pierna y la resultante pasa por detrás. La rotación anterior de la pierna dirige el centro de gravedad hacia adelante a medida que el talón se eleva y se adquiere una posición neutra del centro de gravedad. Ahora bien, continuamos con las fuerzas internas del tobillo, que van a estar dadas mediante la activación de los tres dorsiflexores primarios del tobillo. Se van a generar contracciones excéntricas del grupo perineal o del grupo anterior de la pierna. Tras poner el pie plano en el suelo, se activan los músculos de la pantorrilla y después del despegue se inactivan. Cinética de la rodilla. Fuerzas externas. La resultante de las fuerzas verticales pasa por detrás. A la vez que el cuerpo se mueve hacia adelante, la fuerza también lo hace. Tras el despegue de la resultante regresa a la parte posterior. Durante el despegue, el centro de gravedad se desplaza hacia enfrente del tobillo, hasta alcanzar el apoyo doble. Continuamos con la cinética de rodilla, fuerzas internas. Primero que nada, se va a generar un alargamiento del cuádriceps por contracción excéntrica. Con el pie plano en el suelo, el cuádriceps se acorta con una contracción concéntrica. Durante el despegue del miembro opuesto, el gastrocnemio evita su hiperextensión. El cuádriceps controla la flexión y los isquiotibiales desaceleran el balanceo anterior. Cinética de la cadera, fuerzas externas. En el contacto del talón, las fuerzas externas flexionan a la cadera. Enseguida, la reacción del suelo se traslada a la parte posterior de la cadera, y en la fase de doble apoyo el peso del cuerpo se traslada a la extremidad opuesta, y posteriormente la flexión disminuye rápidamente. Cinética de la cadera, fuerzas internas. El glúteo mayor e isquiotibiales resisten su flexión. Los erectores de la columna se oponen a la flexión anterior del tronco. El psoas ilíaco y el aductor largo resisten su hiperextensión y flexionan a la cadera a la vez. Los isquiotibiales regulan sus movimientos anteriores. En conclusión, la marcha es el mecanismo de locomoción que utilizan los seres humanos. Se basa en la biomecánica dinámica que comprende de cinética y cinemática, y por lo tanto, para comprender la marcha humana será necesario analizar ambas, es decir, el movimiento de las estructuras del ser humano y las funciones tanto internas como externas que lo producen.